cubriendo los pagos de esa deuda y deshaciéndose de ella, ¿no? De hecho, lo que vemos es que esa gran subida durante 2007 y 2008, a partir de 2009, lo que se convierte es en una bajada pronunciada, ¿no? Que todavía no ha terminado, que lo que nos está enseñando es cómo los bancos, ¿no? Que se pusieron en una situación muy arriesgada, porque volvieron a hacer lo mismo que hicieron con los activos tóxicos, con la deuda pública de los países europeos periféricos, ¿no? Se emocionaron por lo rentable que era y llegaron a tener niveles de apalancamiento muy arriesgados, pues están utilizando estas políticas para ir deshaciéndose de la deuda, ¿no? Y es precisamente ese proceso lo que nos explica la tendencia que baja, ¿no? En el caso de Francia, el desapalancamiento no es tan acusado, ¿no? Pero desde luego que sí que ha dejado de crecer, y hay una tendencia, no he puesto la línea de tendencia de resumen, pero sí que hay una tendencia descendente a partir del final de los años. Bien. Nos encontramos en la situación incluso más grave todavía, ¿no? De que no solo los bancos, por así decir, se van de rositas, ¿no? Y les sale al final redondo este negocio de la deuda pública, sino que la situación de crisis fiscal sirve para que los bancos no solo recuperen las inversiones que hicieron en 2007 y en 2008, sino que incluso recuperen más, ¿no? Es decir, saquen beneficios adicionales. Por un lado, por todo lo que tiene que ver con las reestructuraciones, ¿no? Cuando se reestructura una deuda, lo que quiere decir es que se está alargando su plazo de devolución en el tiempo. Eso soluciona la asfixia inmediata del deudor que no puede devolver, pero en el fondo lo que está haciendo es agrandar la deuda en cuanto a que lo que hace es que el tiempo en el que están activos los intereses se alarga, ¿no? Y por tanto, al final, lo que se está devolviendo de deuda es todavía más, ¿no? Y también porque este contexto de incertidumbre, ¿no? Estos últimos 2 o 3 años son un caldo de cultivo estupendo para las operaciones especulativas, ¿no? Precisamente esta situación de riesgo en el que se supone que están los estados europeos, ¿no? Que en realidad decimos son los bancos los que están en esa situación de riesgo, ¿no? Pero que se nos vende como de peligrosidad para los estados, genera un contexto en el cual es muy fácil iniciar ataques especulativos que redunden en subidas de los tipos de interés de deuda pública y por tanto permitan obtener ganancias extra con la compra y la venta de este tipo de títulos, ¿no? Bueno, no solo el pago de la deuda, sino decía, todos los recortes económicos y sociales que se hacen derivados de esta política de austeridad para ahorrar más recursos, para devolver deuda y también para demostrar que se está dispuesto a hacerlo, en realidad lo que hace es lo que explicábamos en los 3 escenarios, ¿no? Pasar esa factura a la ciudadanía, ¿no? Entonces eso, por un lado, esa socialización de deudas, que en realidad es socialización de pérdidas. En segundo lugar, los recortes profundísimos en gasto público tienen efectos tanto económicos como sociales, ¿no? Evidentemente, la importancia social del gasto público en una situación de crisis como esta, en la que hay amplias capas de la población en situación de vulnerabilidad económica grave, es evidente, ¿no? Pero también la importancia económica de que en una economía capitalista, tal y como conocemos, la única fórmula conocida de romper una inercia de crisis es una política anticíclica, es decir, que alguien, a pesar de estar en crisis, sea capaz de lanzar proyectos de inversión potentes, ¿no? Y generar empleo y por tanto generar salarios y generar demanda. Esa es la fórmula tradicional para reactivar la economía, ¿no? Y los recortes de gasto público también limitan esa intervención del Estado, ¿no? Y en tercer lugar, todo este deterioro de condiciones laborales, ¿no? Que hemos visto que forma también parte de la estrategia, no deja, aparte por supuesto tener consecuencias sociales dramáticas, no deja de seguir empeorando, de profundizar ese deterioro en la capacidad adquisitiva de la mayor parte de la población, ¿no? Y por tanto contribuye complementariamente a debilitar todavía más la demanda interna, ¿no? Y por tanto las posibilidades de reactivación del crecimiento.
Así como conclusión, lo que podríamos decir es que no, la estrategia de la Unión Europea y la estrategia que están llevando los gobiernos de los países de la Unión Europea no solo es tremendamente injusta, ¿no?, cuando se supone este proceso de socialización de pérdidas, sino que también es ineficaz, no por supuesto desde el punto de vista de salvar al sector bancario, ¿no?, que frente a ese objetivo está siendo muy eficaz, pero sí desde el punto de vista de reactivar el crecimiento económico, ¿no? Y bueno, ya para terminar, pues claro, cabe plantearse si es que en el marco en el que nos movemos, ¿no?, con las restricciones que tenemos, es que no hay otra fórmula, no hay otra forma de salir de la situación, o si sí existen, ¿no?, en cambio, estrategias alternativas y factibles para resolverla, ¿no? Adelanto que me refiero a si hay posibilidades de gestionar esto de otra forma una vez que ya estamos en este punto. O sea, desde luego que la economía podía funcionar de otra forma y desde luego que en los últimos años las cosas se podrían haber hecho muy diferentes, ¿no? Pero ahora mismo en una situación económica pues bastante problemática, ¿no?, que tiene consecuencias sociales dramáticas, ¿qué posibilidades hay, ¿no?, o qué vías hay para hacer las cosas de otra manera? Yo aquí lanzaría ideas que van en dos sentidos, ¿no? Por una parte, yo creo que es urgente y es posible desactivar la estafa, ¿no?, es decir, interrumpir el proceso de socialización de pérdidas que he descrito, ¿no? Hay que impedirlo, hay que interrumpirlo como sea, y la forma concreta y efectiva de hacer eso es cuestionar el pago de la deuda pública, ¿no? Bueno, yo creo que hay elementos, ¿no?, algunos de ellos, yo creo que los más importantes los he comentado ya, para sostener que hay parte de la deuda pública que es ilegítima, o más bien es que no se puede considerar deuda pública, ¿no? Por ejemplo, la deuda pública resultado de los rescates bancarios no puede considerarse deuda pública. Estaría bien saber cuál es la deuda pública resultado de las rebajas y los beneficios fiscales que se han aplicado en los últimos años, ¿no? ¿Qué parte de la deuda pública se debe haber eliminado el impuesto de patrimonio? ¿Qué parte de la deuda pública se debe a los regalos fiscales en el impuesto de sociedades hechos a grandes empresas en los últimos 2 años, ¿no? Esa parte de la deuda pública se origina porque hay grupos sociales concretos que han dejado de pagar impuestos, por tanto no es justo que se socialice, ¿no? O deuda pública que se ha contraído, por ejemplo, pues para levantar infraestructuras, ¿no?, a las que no se le ha dado ningún uso público y que simplemente han servido, eso sí, para generar negocios privados importantes, ¿no? Es decir, hay partes de la deuda pública que se puede sostener con rigor, desde mi punto de vista, que no pueden ser considerados públicos y que no puede ser considerada deuda pública y por tanto habría que negarse que se estén destinando recursos públicos a pagársela a los bancos, ¿no? En segundo lugar, otra forma complementaria de desactivar la estafa y de gestionar el pago de la deuda pública es establecer una moratoria para aquella deuda que se considere que sí es legítima, que sí es deuda pública, que hay que devolverla, pero que en una situación como la actual no es prioritario atender su pago, ¿no? Esto que yo creo que si lo vemos en términos personales a todo el mundo le parece razonable, ¿no? Si tuviéramos un amigo que está absolutamente endeudado y que no tiene trabajo, ¿no?, y que por tanto no tiene ingresos para pagar su deuda, y nos dijera que va a pedir un nuevo crédito para poder seguir pagando la deuda, le diríamos que no lo hiciera, ¿no? Le diríamos que no, que tratara de renegociar con el banco, que ya pagará la deuda más adelante, ¿no?, que ahora mismo se trata de obtener ingresos, siguiendo con el paralelismo. Encontrar un trabajo y obtener ingresos sería volver a crecer, ¿no?, volver a reactivar la economía, y desde un punto de vista capitalista, pragmático, para devolver la deuda hace falta crecer, ¿no? Y no nos parecería sensato que esa persona siguiera teniendo pagos de deuda y teniendo que endeudarse para ello, ¿no? Pues en la misma medida yo creo que es perfectamente legítimo establecer que hay pagos de deuda pública que se van a atender, pero que no es prioritario hacerlo en este momento, ¿no?, y que se hará cuando las condiciones lo permitan. Y en segundo lugar,
¿no? Aparte de interrumpir la estafa, habría que empezar a levantar mecanismos que impidan que la espiral perversa de la deuda pública siga funcionando, ¿no? En realidad, lo contaba al principio de la exposición, todo esto se origina porque los estados voluntariamente deciden renunciar a su capacidad, a su autonomía financiera, ¿no? Y políticamente optan por que sus posibilidades de financiación pasen por los mercados financieros privados, ¿no? Por eso los estados tienen que emitir deuda y tienen que venderla al precio a los tipos de interés que los inversores están dispuestos a comprarla, ¿no? Se trata de revertir esa situación y de hacer que los estados recuperen autonomía financiera, ¿no? Como única fórmula de hacer frente al continuo chantaje. Autonomía financiera, ¿no? Como única fórmula de hacer frente al continuo chantaje de los mercados, ¿no? Y por tanto poder recuperar margen de maniobra para incluso llevar adelante otro tipo de medidas, ¿no? Se trataría básicamente de tres cosas. En primer lugar, de poner en pie sistemas fiscales potentes y muy regresivos, es decir, esa es la vía fundamental por la que los estados, y muy progresivos, perdón, esa es la fórmula fundamental, ¿no? La recaudación de impuestos que tienen los estados para obtener ingresos, y los estados necesitan muchos recursos para funcionar, ¿no? Es bueno que tengan una forma que no les reste autonomía de obtener esos recursos, y es bueno que se haga de una forma acorde a las posibilidades económicas de la población, ¿no? Esto lo teníamos claro hace ya algunas décadas. En segundo lugar, es necesario recuperar una gestión monetaria pública digna de llamarse así, es decir, que esté al servicio de los intereses públicos y no de los acreedores financieros, ¿no? O de los inversores financieros privados, en definitiva de los bancos. En el caso de la Unión Europea no es posible tener una autoridad monetaria que no tiene permitido rescatar a los estados y que sin embargo sí puede hacerlo gratis a los bancos privados, ¿no? y sin ninguna contrapartida a cambio. Y en tercer lugar, es imprescindible, ¿no? Como otra fórmula para que los bancos no tengan que depender de los mercados privados o no tengan que hacerlo en un grado tan alto y puedan disfrutar de cierta capacidad de actuación, es recuperar la banca pública, ¿no? Yo creo que lamentablemente la crisis ha puesto en evidencia que el tema de la banca pública no es un tema ideológico, ¿no? O no es fundamentalmente ideológico, a pesar de que es una seña de identidad tradicional de la izquierda, ¿no? Pero hemos comprobado que en una economía capitalista que funciona como estas que nos ha tocado vivir, el crédito es un bien de primera necesidad, es decir, la interrupción en el suministro de crédito genera desempleo, genera pobreza, genera exclusión social, ¿no? Es problemática y que por tanto es un bien, podemos decir, demasiado importante para dejarlo en manos del sector bancario privado, ¿no? El sector bancario privado solo entiende de rentabilidad en el corto plazo, ¿no? Como no puede ser de otra manera, y por tanto no sabe lo que es aplicar una política anticíclica, no sabe lo que es funcionar con criterios de medio o de largo plazo, no sabe lo que es acometer, financiar proyectos un poco estratégicos, ¿no? Que por ejemplo fueran en la dirección de remodelar nuestro modelo productivo, ¿no? Hacerlo más sostenible, etcétera, y por tanto, tal y como conocemos hoy las economías, no hay otra fórmula que sea desde la política, en este caso desde el Estado, eso sí, con un control social efectivo, que se puedan tomar este tipo de decisiones sobre cómo, a quién y en qué condiciones, ¿no? se asignan los recursos, ¿no? En este caso el crédito público. Ya, solamente decir, que me he extendido un poquito más de lo que quería, que bueno, que estas medidas, ¿no? O estas propuestas que os lanzo, yo creo que por un lado servirían para solucionar la situación de emergencia que se está viviendo actualmente, ¿no? En ese sentido creo que son medidas pragmáticas, pero a la vez creo que son medidas que permiten avanzar hacia que las cosas se organicen de otra manera en el futuro, ¿no? Es decir, que no se trata solo de achicar el agua, ¿no? la balsa que nos estamos hundiendo, sino de hacerlo de forma que nos facilite el no volver a repetir el mismo episodio, ¿no? A no volver a
encontrarnos en las mismas circunstancias. Creo que son medidas que permiten avanzar en recuperar capacidad financiera, ¿no? y que luego el debate de para qué se utiliza esa capacidad financiera, ¿no? pues habría que tenerlo. Lo primero es que tenemos que crear las condiciones, ¿no? para poder hablar de estas cosas, ¿no? que actualmente no es posible. Y por mi parte... A Viviana, porque además no está en las mejores condiciones, lleva más de 24 horas en la luna. Una pregunta, una estoy 100% de acuerdo en el diagnóstico, entonces voy a las alternativas. En el ámbito pragmático, sí, muy lejos. La moratoria, acompañada de una auditoría, implica inmediatamente llenar de macro test en un grupo. ¿Dónde buscar alternativas? Si es posible pensar una acción como esa sin concertar con los partidos socialistas europeos una acción más fuerte de la Central Europea, o sea, si no, ¿cómo vamos a financiar? Si nadie más quiere dar un y la segunda pregunta es, o sea, en las iniciativas que tú comentas, o sea, yo no voy a decir de estatizar toda la banca, porque en ese momento sería poco pragmático, pero pregunto, ¿también no sería inmediato contradictorio de los mercados pensar en iniciativas de reglamentación como la tasa Tobin y otras un poco más duras? Yo, con la auditoría, también iba un poco por ahí. El otro día estuve en una charla que contaban que en Ecuador, cuando llega Correa, hacen una auditoría de la deuda y no solo era parte de una estafa monumental, sino que es que parte de la deuda que se estaba pagando ya se había pagado. Yo no sé si aquí podemos llegar a estar en ese grado de estafa o en una estafa previa, pero vamos, en ese, o sea, por eso la auditoría es un paso imprescindible para esa impago o quita, todo con lo de impago, ya hay países que este negocio la quita, incluso para el acreedor es un chollo porque por lo menos dices, bueno, llego a un acuerdo, ¿no? O sea, no me vas a pagar el 70, pero como la estafa es tan monumental que me pagas un 30 está bien. Luego, un par de preguntas. Siempre cuando, o sea, desde la más pura ignorancia económica, cuando se habla de instrumentos para obtener recursos públicos, nunca hablamos de un sector empresarial público. Cuando lo que se ha privatizado son empresas con superávit, son las que se han privatizado porque era lo que había que hacer. Ahora estamos con el canal Isabel II, que da ingresos. Yo no sé si es que esos son ingresos muy pequeñitos y que no vale la pena como efectos de ingresos o que no nos contamos con ellos, pero pues eso, Telefónica, todas las empresas que se privatizaron en los 90 probablemente ahora tendríamos una fuente de ingresos públicos si siguieran siendo públicos de las empresas. Y una tercera pregunta sobre la banca pública, ¿cómo la creamos? Hay propuestas de que fuera a partir de la nacionalización de las cajas, de los bancos que estamos rescatando. Luego, yo también he escuchado a gente que critica esos puntos de vista porque crear una empresa pública a partir de instrumentos tan enfermizos, o sea que ya están en muy malas condiciones, si eso, digamos, sería un problema para esta banca pública desde el principio, o sea, habría que crearla de la nada o nada más. Bueno, yo una pregunta técnica, nunca he entendido muy bien de dónde sale el dinero que presta el Banco Central Europeo y relacionado con eso, hoy no conozco muy bien cómo los tratados de la Unión Europea y con la integración en el euro, básicamente claro, los bancos centrales nacionales dejaron de poder prestar dinero a los propios estados y bueno, lo cual, unido a que el Banco Central Europeo no les puede dejar dinero tampoco, te deja solo la banca privada, lo cual en el fondo es una transferencia de soberanía de estructuras que más o menos controlas, aunque no
sean muy democráticas, como son los bancos centrales, a las estructuras que son pues, el opercito que se nos puede ocurrir, que son los bancos, ¿no? Y no sé si podéis contar un poco de eso. Me gustaría entender por qué, si es un negocio tan bueno la bicoca, tal como lo has presentado en el conjunto de los bancos, al mismo tiempo sus cotizaciones caen. Quizás nada más, o sea, no creo que sea porque exista un sentimiento de los inversores en que los propios gobiernos que ahora mismo ocupan los países periféricos digamos, vayan para estas alternativas de modelos, sino quizás porque existe el miedo a que una cierta inestabilidad social en algún momento pueda dar vuelta o otra explicación. No sé. Pero me parece una contradicción. Yo quería preguntarte cómo valoras en este marco que has pintado la reforma de IRPF. O sea, no ya obviamente va orientada a gravar más las rentas del trabajo, pudiendo hacerlo sobre las del capital, pero a margen de eso, si cuantitativamente merece la pena, o sea, el esfuerzo que supone con la situación que tienen los salarios actualmente, o si es una medida también de cara público europeo orientada a frenar confianza. A ver, lo primero, hay bastante mitología con eso de que si un deudor se sienta a negociar, ¿no? Dice, o establece una moratoria o demás, se produce un cierre inmediato de los circuitos de crédito internacional. La experiencia histórica es que eso no es así, ¿no? O sea, también depende de cómo se haga, ¿no? Pero bueno, tenemos el caso, por ejemplo, de Islandia. No he traído el gráfico, pero es muy curioso ver cómo en Islandia, cuando dicen que no se van a hacer cargo, ¿no? de la deuda externa, ¿no? de la deuda que tenían sobre todo los bancos ingleses y holandeses, la prima de riesgo de la economía se dispara, pero como poco después baja y como ahora de hecho está en niveles sustancialmente más bajos, ¿no? que el resto de los países, que Grecia, ¿no? que está siguiendo a pies juntillas todas las directrices de la Troika, ¿no? Por ejemplo, el caso de Ecuador, ¿no? que comentabas tú también, da también otro ejemplo, como a veces lo de los mercados financieros se utiliza, o sea, como es verdad que estamos sometidos a un chantaje, ¿no? y es un chantaje al que estamos sometidos porque políticamente se ha decidido estarlo, ¿no? pero que a veces se mitifica demasiado el miedo que hay que tener, ¿no? El caso del impago selectivo que se hizo en Ecuador después de una auditoría, ¿no? que fue muy esclarecedora y que permitió identificar una parte muy importante de la deuda, que había base jurídica para decir que no había por qué pagarla, ¿no? El gobierno ecuatoriano de esa parte que la auditoría determinó que no había por qué pagar, se quedó solo con una pequeña parte que era la deuda, o sea, era la que, pues, lo que tú decías, no era incluso deuda que es que ya se había pagado, ¿no? O sea, deuda la que era evidentísimo que no había que pagarla, eso era un total de un 20% sobre el total de la deuda que tenía entonces Ecuador, y simplemente anunció que esa deuda no la iba a pagar. Cuando Correa dice que esa deuda no la va a pagar, el precio de esa deuda, ¿no? porque tú cuando emites deuda, los inversores no se meten la deuda en el bolsillo hasta el día que tal, sino que esa deuda está todo el tiempo negociándose y comprándose y vendiéndose. Claro, cuando Correa dijo que el 20% de la deuda no se iba a pagar, no se reconocía, el precio de esa deuda cayó muchísimo, ¿no? porque de repente eran papelitos que no servían para nada. Y el gobierno ecuatoriano lo que hizo fue aprovechar esa caída de la deuda para comprar la deuda. Es decir, que al final sí la pagó, porque comprar tu deuda es una forma de pagarla, ¿no? Pero hizo una gestión simplemente inteligente y responsable, ¿no? Lo que se puede esperar de una gestión pública, ¿no? Hizo una gestión a favor de los recursos públicos, ¿no? por así decir. El mercado reaccionó, el mercado se asustó y el precio cayó, ¿no? O sea, me refiero, tampoco es... O sea, no quiere decir que no sea un panorama complicado, pero tampoco que no sea un panorama con el cual con inteligencia no se pueda lidiar, ¿no? Y una cosa más, evidentemente se lidia en muchas mejores condiciones, ¿no? Y yo creo que eso es algo que
que deberíamos empezar a cuestionarnos muy en serio cuando los deudores, ¿no? Los que son hasta ahora la parte débil de la historia, ¿no? Son capaces de darse cuenta del poder que tienen, ¿no? y de poner la correlación de fuerzas en su sitio, ¿no? Por así decir. Siempre se dice que si le debes 1.000 euros al banco y no los puedes pagar, tienes un problema, pero si le debes 1.000 millones de euros al banco y no los puedes pagar, el problema lo tiene el banco, ¿no? Pues, dicho coloquialmente, ¿no? Y parte de lo que yo pretendía explicaros es que bueno, Grecia tiene un problema, ¿no? Pero no es comparable al problema que tiene la banca alemana y la banca francesa, ¿no? Entonces, seamos conscientes de que tienen el problema y seamos conscientes del poder que se tiene, ¿no? Como países deudores. Y en ese sentido, pues por supuesto la auditoría, ¿no? Pero el hecho de adoptar una estrategia colectiva sería fundamental, ¿no? O sea, y ahí tenemos, para mal, el caso de los años 80 en América Latina nos está dando un montón de paralelismos, ¿no? Y un montón de ideas de lo que está pasando, ¿no? Pero eso es clave. O sea, una de las primeras cosas que imponen los acreedores a los países de América Latina cuando se declara el impago de México y cuando hay otros países que también dicen que no van a pagar, ¿no? El problema era que los bancos europeos y estadounidenses tenían muchísima deuda de esos países y ahora cuando lo estudiamos en las facultades de económicas, evidentemente lo que estudiamos es el problema de los bancos estadounidenses y europeos, ¿no? No el problema de México, que si deja de pagar lo primero que tiene es, el primer mes que no paga es un montón de dinero, ¿no? Todo el que no ha pagado. Y la primera condición que se impuso por parte de los acreedores fue la negociación caso por caso. Y eso fue imposible de echar atrás, ¿no? Los países juntos tienen más capacidad y tienen más miedo, ¿no? Y yo creo, o sea, y eso da miedo, ¿no? Y por eso se impide, ¿no? Y precisamente por eso es lo que habría que hacer. Por supuesto, ¿no? Yo aquí he puesto solamente 3 cosas que me parecían muy básicas, pero si hubiera puesto 5 o 6, la regulación del sector financiero habría aparecido, ¿no? O sea, la tasa Tobin, pues bueno, es como ahora mismo sería como intentar vaciar el océano con una cucharilla, ¿no? Me temo que hacen falta medidas mucho más contundentes, ¿no? Pero sí, por supuesto, ¿no? La idea de que un sector financiero que funciona como ha funcionado hasta ahora, ¿no? Pues no, solamente es garantía de volver a repetir la lectura, ¿no? Con lo que también decíais por ahí es verdad, ¿no? Y esto hay que tenerlo muy presente, sobre todo ahora que se va a negociar de forma segura una quita para la deuda griega, o sea, cómo realmente incluso las quitas se convierten al final en negocios, ¿no? Como cuando se llega a la quita es porque realmente esa es ya la situación más favorable para el banco, ¿no? O sea, no solo tenemos que pensar en todos los meses, cuando no años, que se suceden antes de la quita, ¿no? Y cómo durante todo ese tiempo la deuda pública, por esa situación de incertidumbre, la deuda pública está dando unos tipos de interés estratosféricos, ¿no? Nos echamos las manos a la cabeza, cómo pueden ser las instituciones europeas tan incompetentes, cómo pueden tardar tanto en llegar a un acuerdo. Bueno, o sea, yo no voy a ser mal pensada, pero lo cierto es que mientras que llegan o no llegan a un acuerdo, las primas de riesgo lo que están haciendo es que en estos 2 años de negociaciones la deuda griega está dando unos beneficios extraordinarios, ¿no? Y mientras los bancos, mientras que Merkel y Sarkozy se lo piensan, los bancos se están enriqueciendo. Cuando se llega a una quita es, primero, pues eso, ¿no? Lo que tú decías, o sea, cuando alguien no puede pagar, y la situación que tiene el banco enfrente es alguien que no puede pagar, no olvidemos que esto forma parte del funcionamiento ordinario de los bancos. Es decir, por eso los bancos cobran tipo de interés y por eso los bancos cobran tipo de interés más alto a las personas más arriesgadas. Por eso la deuda griega es más cara que la alemana, porque hay más probabilidad de que Grecia no te pague. Y si no te paga, para eso, esos tipos de intereses tan altos que te han estado pagando mientras sí te pagaban, ¿no? O sea, que el mercado financiero simplemente funciona así, ¿no? Y cuando lo que tienes enfrente es un cliente que no te puede pagar, ante la eventualidad de que no te pague nada, pues efectivamente renunciar a una quita es favorable, ¿no? Sobre todo cuando las quitas van acompañadas de rescates, es decir, de nuevos créditos y de reprogramaciones, es decir, se quita una parte, pero la parte que se queda se reprograma, se alarga en el tiempo, es por una parte un desahogo inmediato, pero supone al final
un crecimiento de la deuda, ¿no? No puedo asegurarlo para el peso griego porque todavía no están claras las condiciones de cómo va a ser, pero hay estudios de cómo las quitas de las deudas en América Latina, al final los estados latinoamericanos terminaron pagando más de lo que hubieran pagado si no se hubiera hecho la quita, los nuevos créditos y las reprogramaciones, ¿no? O sea que en realidad es el mal menor puestos en la situación de que es que a lo mejor el banco podría no cobrar y de hecho ni siquiera, ¿no? Porque los instrumentos que se adoptan al final lo que hacen es aumentar el tiempo que se está cobrando intereses. En cuanto a las nacionalizaciones, ¿no? Pues lo mismo que la regulación financiera. Si hubiera puesto más medidas, efectivamente no se trata solo de recuperar control político sobre el crédito, sino que hay sectores estratégicos que habría que nacionalizar, ¿no? Por una parte, por lo que tú dices, porque se han vendido empresas públicas y a veces a precio de saldo que generaban beneficios, ¿no? Es decir, que eso es una fuente de ingresos para el Estado, pero también por otra parte, ¿no? Porque los sectores estratégicos, cuando están bajo control público, si se quiere, o por lo menos es algo por lo que se puede pelear, ¿no? Pueden funcionar bajo otros criterios, ¿no? Y sectores que merece la pena que funcionen por criterios distintos al de la rentabilidad a corto plazo, ¿no? Pues bueno, por ejemplo del agua, pues para que extendernos, ¿no? Pues es evidente que tienen que ser nacionalizados. La fórmula concreta de la nacionalización bancaria actualmente yo creo que sería eso, nacionalizar los bancos que hay. Efectivamente son bancos que tienen problemas y son bancos que va a haber que reestructurar y son bancos a los que va a haber que inyectarles dinero. Bancos que va a haber que reestructurar y son bancos a los que va a haber que inyectarles dinero. Pero por lo menos dejemos de regalar el dinero para nada. Es decir, gastemos recursos públicos en sanear una banca, que tengamos garantías que va a servir para lo que la necesitamos, ¿no? Por un lado, y que no va a volver a dilapidar todo el dinero que le demos, ¿no? O sea que es que en muy poco espacio de tiempo es lo que ha hecho la banca europea, ¿no? Con los rescates que se dieron en 2007, ¿no? Entonces yo creo que la opción más factible y la que sería más eficaz es nacionalizar el sector bancario y creo que sí, que supondría un coste pero que habría que hacerlo de frente. El Banco Central Europeo, ¿de dónde saca el dinero? El Banco Central Europeo es el que hace el dinero. Entonces, pues de ahí lo saca, ¿no? Normalmente, lo que hace, ¿no? Cuando yo decía, el Banco Central Europeo tiene prohibido comprar deuda pública a los estados, ¿no? Lo que tiene prohibido es hacerlo pues como debería hacerlo, ¿no? Es decir, lo que tiene prohibido es garantizar que va a comprar toda la deuda pública que los estados necesiten para no caer en una crisis, ¿no? Lo que tiene prohibido, que haría falta para evitar que se especulara con la deuda pública, es que el Banco Central Europeo dijera que va a comprar toda la deuda pública que hace falta. Y que además que no lo comprara en el mercado codo con los inversores financieros privados pujando por los tipos de interés, sino que lo comprara antes, ¿no? Evidentemente, si los mercados supieran que los estados van a los mercados privados a ofrecer deuda pública, pero que no están desesperados y que no se puede especular con ella porque tienen un respaldo financiero potente detrás, que es el Banco Central Europeo, no se podría especular con esa deuda pública, ¿no? Porque directamente no se vendería a un precio más alto, en realidad más bajo, ¿no? Porque el precio y los tipos de interés de la deuda van al revés de lo que se vende, ¿no? El problema, ¿no? Lo que decía antes del chantaje, que lo decías ahora también, es que los estados mismos se han atado de pies y manos, ¿no? Es decir, bien la dictadura de los mercados, es que los estados tienen que recurrir a los mercados nos castigan con una prima de riesgo, hay que hacer una reforma laboral para que los mercados se tranquilicen. Es cierto, ¿no? Ese chantaje ahora mismo opera, lo que hay que entender que es un chantaje al que los estados se han sometido de forma voluntaria, por así decir, ¿no? Podríamos decir, sí, el estado ahora mismo está atado de pies y manos, pero es que se ha atado de pies y manos él mismo, ¿no? Pues precisamente por las cosas que decíamos, ¿no? Porque ha renunciado a recaudar impuestos de una forma suficiente, porque ha renunciado a tener una autoridad monetaria que le respalde, es decir, ahora hablamos, es que el Banco Central Europeo se lo tiene prohibido. Bueno, los estatutos del Banco Central Europeo los hicieron ellos, los pueden cambiar, ¿no? O sea, ha renunciado a tener ese respaldo
y ha renunciado a tener una banca pública, porque en los últimos 15 años se ha privatizado el sector bancario europeo, ¿no? Con lo cual te has puesto en sus manos, de los bancos y de los inversores financieros que compran deuda de los mercados. No son solo bancos, aunque sí son los compradores principales, ¿no? No me he querido extender para no complicarlo, pero la situación de los bancos es paradójica, ¿no? Y de hecho yo no me explico cómo no todo el mundo se lo está preguntando todo el rato, porque la prensa da mensajes muy contradictorios, ¿no? Por una parte, sabemos, y yo lo he dicho, y es verdad, que los bancos están obteniendo unos beneficios impresionantes, ¿no? Con la especulación de deuda pública, y a la vez os estoy diciendo que los bancos están en una situación de crisis, que son ellos los que se verían en graves problemas si no se devolviera, si los estados dejaran de pagarles la deuda, y que de hecho sus cotizaciones bursátiles están en mínimos históricos, ¿no? El problema es, bueno, el problema no, la situación es que una cosa es los ingresos, ¿no? Que los beneficios que tú estás obteniendo, y otra cosa es tu activo, lo que tú tienes, ¿no? Y lo que tenemos es una especie, para que nos hagamos una idea, es como si tuviéramos los bancos una especie de zombie, ¿no? Que está muerto por dentro. O sea, los bancos tienen sus balances llenos de activos que están mal valorados, que son activos financieros tóxicos, porque son activos inmobiliarios que no valen lo que pone que valen, o sea, y eso es así, y por eso su cotización bursátil está por los suelos, porque en cualquier momento quiebra cualquier banco, porque un banco funciona, no tiene lo que necesita, pero funciona, y lo que tienen los balances en sus bancos los bancos en sus balances es completamente falso, o sea, no es real, pero eso no quiere decir que no estén obteniendo ingresos. O sea, es como si fuera, pues eso, un zombie que está muerto por dentro, pero que no deja de comer, ¿no? Sí que se está obteniendo muchos ingresos y sí que están repartiendo muchos dividendos, ¿vale? Están repartiendo muchos dividendos. El tema, ¿no? Y es más sangrante aún, es que los beneficios que se obtuvieron, no solo durante los 15 años previos de locura financiera, en los cuales se forraron, ¿no? Los bancos, por supuesto esos beneficios ya no les podemos pedir que los utilicen. Bueno, yo creo que sí podríamos, pero legalmente no podemos pedirles que los utilicen, ¿no? Y no podemos decirle, ¿cómo que ahora necesitáis dinero público? ¿Qué habéis hecho con todos los beneficios de los últimos 15 años? Utilizarlos para sanearlos. No se puede porque se han repartido en dividendos, ¿no? Y entonces ya lo tiene cada uno en su cartera. No solo eso, sino que es que los beneficios que están obteniendo fundamentalmente con la especulación de deuda pública en los últimos 2 años no los están utilizando para sanear sus balances, sino que siguen haciendo repartos récord de dividendos, ¿no? En realidad es muy inteligente, porque a ti te da igual estar muerto por dentro, ¿no? Si sabes que el Estado te va a rescatar y sabes que el Estado te va a inyectar, te va a regalar dinero o te lo va a dar subvencionado cuando lo necesites, ¿no? Y esa es un poco la paradoja. Y lo último, lo del IRPF, y con esto termino. A mí me parece que la reforma del IRPF es claramente insuficiente, ¿no? Y además muy demagoga, ¿no? Porque el efecto recaudatorio real va a ser muy pequeño. Es decir, está muy lejos de cuando yo digo haría falta un sistema fiscal potente y progresivo. Desde luego que la última reforma del IRPF no responde a ello, ¿no? Sin embargo, también hay que decir pues, que da un poco de vergüenza ajena, ¿no? Que haya sido el Partido Popular quien haya aumentado la imposición sobre las rentas más altas, ¿no? Sobre los tramos de la renta más altas, ¿no? Eso evidentemente por ahí van los tiros, lo que pasa es que van muchísimo más lejos y también en otras direcciones, ¿no? Pero es eso. Y me parece que... Bueno, no es para explicarte mucho, pero claro, el problema es un poco, parecido a una sesión, ¿no? Que hasta qué punto estas medidas que se plantean aquí no implica chocar con el marco del euro, ¿no? De la eurozona, de la relación centro-periferia dentro de la Unión Europea. Podemos verlo hoy en el caso de Grecia, ¿no? Aunque evidentemente no se ha llegado a cuestionar el pago de la deuda, ¿no? Es decir, y ahí está el problema, eso, que haría falta una estrategia coordinada, digamos, ¿no? Si puedes contar algo. Claro, o sea, yo creo que efectivamente
estas ideas obligarían a romper con el marco de la Unión Europea, pero es que para que eso no vuelva a suceder y para organizar las cosas de otra manera hay que romper con el marco de la Unión Europea. Lo que pasa es que yo creo que facilitarían comenzar esa ruptura, ¿no? Comenzar a andar hacia esa ruptura, primero con cosas concretas que tendrían efectos a corto plazo, ¿no? Y sobre todo en asuntos en los que yo creo que sería posible, o por lo menos intentarlo, lo que tú comentabas, ¿no? Que se pusiera en pie una estrategia colectiva, ¿no? Todos los países que están en problemas de deuda, los países periféricos saldrían beneficiados y tendrían muchísima más capacidad, ¿no? Para estirar las costuras del Pacto del Euro, de la Unión Europea, del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, peleando por este tipo de medidas, ¿no? Bueno, peleando en el caso de las poblaciones, ¿no? Una vez que los gobiernos lo hicieran, sencillamente llevándolo a la práctica. O sea, que no es contradictorio, sino que es como la forma concreta que yo creo, por donde yo creo que se están abriendo actualmente las costuras de la arquitectura del proyecto europeo, ¿no? Y por donde habría que empezar a reformularlo si quisiéramos que esa idea de proyecto europeo sirviera, ¿no? Pero sirviera para funcionar de otra manera. Ya muy breve, porque ya estamos bien, si podéis ser breves. Tú. Yo quería saber, hablando del sistema fiscal, es un poco evidente que los únicos países que están en esta situación son países que coinciden con países donde la Iglesia tiene mucho poder y donde la Iglesia tiene soluciones fiscales que son muy importantes. Entonces, ¿cómo se refleja eso en la deuda pública y la crisis social y en las discusiones de periodo en la deuda? Muchos países que coincidan con muchos países en los que lo están también. Sí. Sí, a mí me da la sensación que con respecto a Europa estamos en una situación en donde o damos un paso atrás o damos un salto adelante bastante grande, ¿no? Entonces, me pregunto, porque se ha escrito mucho de si, como si Europa fuera tipo Estados Unidos y no hubiera las fronteras que tenemos, etcétera, ¿tendríamos los problemas que tenemos ahora? Es decir, ¿hasta qué punto unos países están beneficiando de que a otros les vaya mal? Ya rápido está. Están chicos, y él Bueno, lo que es más que nada una cosa informativa, no hay una pregunta, y es que entre las organizaciones sociales sí que están impulsando una campaña para promover la auditoría ciudadana de la deuda en España. Yo creo que para finales de mes tendremos ya un poco más armado de qué va todo, porque ha sido una campaña a nivel local con muchas iniciativas diferentes. Y lo que se está viendo un poco las dos medidas que podría pillar. La primera es que es moratoria hasta que se olvide de toda la deuda y entra un montón, y está muy diseñado por solamente es complejo, que entraría en esta auditoría de deuda, y el tema de la iglesia, el tema de la corona, el centros deportivos, etcétera, está en los primeros puntos porque parece que está marcando bastante la Administración General de la Deuda Pública de España. Yo me gustaría solamente puntualizar la cuestión de la necesidad cognitiva del mercado. Hoy me ha reducido un poco angustias, pero he empezado a ver otras cosas que no veo. Y en el sentido que no es mágico, es decir, que hay una dimensión mágica, esa complejidad de gestión que no si ya se escapa parte de dónde se conectan las cosas. En ese sentido, simplemente en términos de visibilidad pública y la activación de la energía social para poder contener o construir alternativas, que me parece un poco las ruecas hoy que generan esa visibilidad pública son básicamente medios de comunicación, en el campo de la educación, en la educación de los economistas y los think tanks a los que están vinculados, sobre todo los liberales, porque los progresistas no se tienen, y en que medida también, que yo creo que en el caso latinoamericano es bastante evidente, caso ecuatoriano, que los movimientos sociales qué capacidad tienen de hacer ver las cosas. Carlos, sí, yo quería hacer una consideración muy breve a partir de la pregunta que había hecho el compañero sobre el precio posible a pagar
en un país determinado que decidiese en algún momento ir a una moratoria o cortar los pagos. Y por lo que señalaba últimamente Viviana. Bueno, yo creo que y la reflexión que hacía también Jaime sobre lo inevitable en este contexto de alternativas de encontrar un marco diferente al actual marco comunitario y en particular a su codificación en términos más restrictivos del Pacto de Euro, que lo has explicado también. Digo que sí que es imprescindible mirar de cara a eso, porque de hecho, sin mirarlo de cara, es decir, sin arriesgarnos a pensar más allá de eso, estamos ante una camisa de fuerza, en realidad una camisa de hierro, una jaula de hierro, un corset que impide cualquier esbozo de alternativa. Y al mismo tiempo, para pensarlo y no tener miedo al abismo, por ejemplo, del chantaje de los mercados, que acaba siendo una matriz estructural con la cual nos desarma, pensar qué significa para los países periféricos, para nosotros, el no hacer eso, por tanto, obedecer y seguir las instrucciones. Tenemos un espejo en el que mirarnos, que es Grecia. Y lo que ocurre en Grecia hoy día no es más que el comienzo de un movimiento en profundidad que prefigura situaciones que podemos conocer e intuir de forma precisa estudiando la historia de la deuda latinoamericana y de otras crisis en Asia y en otros sitios. La historia económica, la historia social, la historia política de los últimos 40 años es probablemente el mejor espejo para visualizar lo que tenemos como horizonte temporal de proximidad. Y para nosotros los griegos son un buen espejo. Y Grecia no ha tocado fondo, el pueblo griego, la sociedad griega. Por tanto, el mayor miedo que deberíamos tener no es el castigo de los mercados, sino el castigo que nos están dando hoy día los mercados por obedeciendo. Es inevitable un punto de ruptura con el esquema comunitario que está conseguido. Sin ese punto de ruptura, no hay alternativa posible. En América Latina hubo intentos de crear un club de deudores, usar como una palanca de fuerza un club de deudores, la asociación de deudores. Fue imposible porque el manejo de la crisis tuvo como un punto clave. Es probable que no lo podamos hacer, no lo sé. En la Europa periférica es probable, no lo sabemos. Pero en todo caso, sin atrevernos a un cierto grado de enfrentamiento con el actual marco económico y institucional sanitario, las alternativas serán precarias. Pero yo creo que el gran tema desde el punto de vista político y de acción colectiva de los movimientos sociales es de poner en tensión frente a ese miedo, a esa amenaza, al abismo de los mercados que traten mal. La descripción precisa, y yo creo que el trabajo, la exposición de Viviana ha sido perfecta para eso, de lo que significa el obedecer y seguir los mercados. Si miramos el paisaje social al que nos estamos sumergiendo, y lo podemos ver a través de los agregados estadísticos y recorriendo las calles de los barrios, más que miedo a lo que dejen de prestarnos los mercados, deberíamos tener miedo a seguir trabajando para los mercados. Bueno, luego nos hablará más sobre las ideas. A ver, con respecto a la Iglesia, yo me acuerdo que hace poco Público sacó una noticia donde daba ideas de dónde se podía sacar recursos, o sea, formas alternativas de sacar dinero para pagar la deuda, y daba algunos datos, ¿no? Yo no me acuerdo, pero sí es verdad que son todos países donde la Iglesia goza de exenciones importantes, ¿no? Y algo que está relacionado, son también países donde gran parte de las necesidades sociales tradicionalmente se resuelven en el ámbito privado, ¿no? Aprovechándose del colchón familiar, y eso es causa y consecuencia, ¿no? del infradesarrollo de los estados del bienestar.